sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Amado, te doy la muy bienvenida en este tipo de serie que estamos preparando, donde estaremos hablando del propósito eterno de Dios. Con mi fe te alcanzaré. Queremos que por medio de este estudio tu familia sea cambiada, más sobre todo tu vida personal y espiritual. El propósito de este tipo de series, de este tipo de material que vamos a ver en todo este tipo de series que tú vas a poder ver, nuestro deseo es que tú puedas revelar, que Cristo se revele en tu persona y por medio de su poder, sus promesas. Queremos enseñar los mandamientos que Jesús ordenó para vivir y establecer los principios para el funcionamiento de la iglesia, sobre todo de tu vida personal. Dios nos va a examinar nuestro conocimiento con respecto al contenido de la Biblia. Él nos va a preguntar cómo vivimos y vamos a ver la doctrina que está formada por mandamientos prácticos de la vida de los discípulos que nosotros vamos a poder aplicar en nuestra vida personal y espiritual. Que Dios te bendiga. Quien les habla, el pastor Lafón. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Vas a encontrar series y series. Vamos a hacer lo posible de hacer series y series. 16 series. La serie número 1 va a hablar del propósito de Dios al crear al hombre. La serie número 2, ¿qué ocurrió cuando el hombre pecó? La serie 3, ¿qué hizo Dios para llevar a cabo su propósito? La serie 4, ¿cuál es el propósito de Dios hoy? La serie 5, debemos ser como Jesús. Después está la parte que vamos a seguir amplificando o poniendo mano a mano. Terminamos cada serie. Te vamos a dejar la información la próxima serie para que tú puedas poder descargarla sobre internet y empezar un estudio de la palabra de Dios que te va a ayudar a tu vida espiritual. ¿Cómo tenemos que hablar de este tema del propósito eterno de Dios? El propósito de Dios al hombre es al crear al hombre, y vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio que estamos por comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido tu palabra, tu dirección. Necesitamos de tu sabiduría, Señor. Pedimos tu guía, Espíritu Santo. Sabemos que tenemos muchas dificultades, pero sabemos que tú, Señor, tienes un propósito en nuestra vida personal. Queremos tener un crecimiento, Señor. Queremos, Señor, darnos el tiempo para pedirte perdón, para pedirte tu guía, Señor, y abre nuestro corazón, danos revelación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por todo tipo de pensamiento. Abre nuestro corazón, danos discernimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Habla la palabra de Dios en Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios 1, 4 hasta el 5. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el conocimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Palabra del Señor. Vamos a meditar, vamos a pensar. Anote sus conclusiones y dudas en un cuaderno. ¿Cuál era la intención de Dios al crear al hombre? ¿Cuál era su deseo y propósito? ¿Cómo era el hombre cuando fue creado? ¿Cuáles eran sus características? Vamos a acordarnos que decía cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre. Dios quería una familia de hombres semejantes a Él. Como hemos leído en Génesis 1:26, entonces dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El propósito de Dios al crear al hombre es un asunto muy fundamental. Debemos abrir nuestros corazones para que Dios nos hable sobre su propósito. No por ser un estudio de un cuadernillo o algo que estamos viendo. Este asunto debe tomar toda nuestra mente y corazón. El conocimiento de gloria que hay en el propósito de Dios debemos tomar todo nuestro ser. Debe tomar nuestro ser. Su propósito, objetivo blanco o meta debe direccionar nuestra vida. Toda nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestro trabajo y esfuerzo es dirigido por un objetivo, por la meta que tenemos. Por eso, el propósito de Dios debe volverse nuestro propósito, nuestro blanco. Si queremos cooperar con Dios, debemos conocer sus deseos, su corazón, su propósito. Todo lo que hagamos tendrá valor eterno en la medida que colaboremos con el propósito de Dios. Muchos de nosotros vivimos por años sin conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Creíamos erróneamente que nuestra meta como cristianos era llegar al cielo. Nosotros veíamos la Biblia de un enfoque humanista. El hombre es al centro de todo. Y concluíamos que el propósito era la salvación del hombre. Todo giraba alrededor del hombre y de sus necesidades. Esta visión ocurría porque siempre veíamos el propósito de Dios a partir de la caída del hombre. Siendo así, y como el hombre está perdido, la salvación del hombre se volvió el centro del propósito eterno de Dios. Aquí estaba el error, y ese punto debía ser hecha la corrección. Debe ser hecha la corrección. Es claro que Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo vemos claramente en los textos de 1 de Timoteo 2, 3, 4, también en 2 de Pedro 3, 9, también en Juan 3, 16. Dice la palabra en 1 de Timoteo 2, 3, 4, dice la palabra, dice que esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3, 9, también encontramos lo que dice la palabra, algo muy importante que está hablando. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Juan 3:16 también encontramos esa promesa, ese deseo de parte de Dios que quiere que todos los hombres puedan conocer su salvación. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es el propósito? Pero nosotros no debemos confundir aquello que Dios desea con aquello que es su propósito. El propósito de Dios no surgió desde la caída del hombre.
es algo que ya estaba en el corazón antes de la fundación del mundo. Por eso hemos leído Efesios y también vamos a volver a leerla en estos momentos. Esta palabra que nos está llevando a pensar lo que dice la Biblia del propósito eterno. Efesios 1:4 dice la palabra, Efesios 1:4 hasta el 11. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo. Esto es importante, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de todos los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya, papá. El propósito de Dios no comenzó con la caída del hombre, es algo que ya estaba en su corazón antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Pensemos un momento en la siguiente argumentación. Si antes de la fundación del mundo Dios tenía el propósito de salvar al hombre, entonces Dios es cómplice del pecado. ¿Por qué necesitaría que el hombre pecase para así poder cumplir su propósito? Cuando Dios dice, no comas de este fruto, en verdad quería que el hombre comiera y pecase, quedando perdido y en tinieblas. De este modo Dios podía cumplir su propósito y salvar al hombre, y mostrar así su amor. Ahora, todo esto es muy confuso. Dios jamás quiso que el hombre pecara. La salvación no era el propósito del corazón de Dios. La redención fue necesaria por causa de la caída. La causa no fue programada para que hubiese salvación. Necesitamos conocer cuál era la primera intención de Dios, cuál era el propósito de Dios que tenía en su corazón cuando creó al hombre. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? Hemos leído en Génesis 1:26, entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando hizo al hombre, él quería tener hijos con su imagen, con su naturaleza y con su vida. Dios quiere tener una gran familia que expresase sobre la tierra su gloria y su autoridad. Cuando Dios creó al hombre, él quería una familia de hombres semejantes a él. Por eso la palabra de Dios dice en Génesis 1:27 y 28,
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra. Los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Por eso Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Sabemos que cada ser vivo se reproduce según su especie. Entonces, cuando Adán y Eva se multiplicasen, reproducirían hijos a la imagen de Dios. Esta sería la familia de Dios, una familia de hombres y mujeres santos y perfectos como Dios. Qué glorioso y amoroso propósito nuestro Padre, nuestro Dios. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este estudio. Queremos agradecerte, Señor, porque con esta serie número 1 hemos entendido tu propósito. Pero sabemos, Señor, que hay mucha más revelación en tu palabra y necesitamos que tú nos guíes, Señor, a la próxima serie, la serie número 2, que ocurrió cuando el hombre pecó. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de bendecir cada persona que está escuchando en este momento. De la otra parte, Señor, te pido que le renoves sus pensamientos, que le des sabiduría, Señor, a entender el propósito eterno que tú quieres en la vida de cada persona. Padre, guíalos con tu palabra, dale el deseo a estudiar la palabra de Dios. Dale, Señor, convicciones de saber por qué te ama, convicciones de saber por qué, Señor, tiene que estar contigo y cuál es tu propósito, Señor, de conocer tu palabra y conocer todo el gran amor que tú has tenido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Amado, amada, te espero en la próxima serie número 2, que vamos a seguir hablando de este tipo de enseñanzas que te va a ayudar a tener una relación muy íntima con el Señor y conocer el propósito eterno de Dios. Si necesitas descargar material, saber sobre nosotros, visita nuestra página internet www.ministerio.it. Quien estuvo hablando, el pastor Lafón. Que Dios te bendiga. Lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de